ha ganado las elecciones Gabriel Boric, ganador de la presidencia en Chile, presidente virtual, candidato de izquierda, que va a convertirse además en el presidente más joven de los últimos tiempos en el país vecino. Y vamos a hablar con José María del Pino, que es periodista chileno. José María, bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Después de un día agotador, aquí ya comenzando a ver las repercusiones del triunfo de Gabriel Boric. Sí. Las reacciones. ¿Y cómo han sido las reacciones allá? Cuéntanos de la clase política y también periodística. ¿Cómo se lo esperaban? ¿Cómo está el país? A ver, sin duda la participación electoral ayer fue el tema determinante en el resultado de esta elección. No, ni las encuestas ni los analistas previeron ese nivel de participación. Estamos hablando de un 56% de participación aproximada. Fueron más de 8.300.000 chilenos los que votaron. Es un récord, no ha habido una elección en Chile más votada y Gabriel Boric es de hecho el presidente más votado en la historia de Chile. Es más, es tal el nivel de gente que votó que si uno revisara la historia completa, José Antonio Kast, que es el candidato que pierde, es la sexta persona que más votos ha recibido en Chile también. O sea, estamos hablando de una elección que movilizó un volumen de votantes que no había participado históricamente en procesos eleccionarios y que ahí está la clave del triunfo de esta elección, ¿no? Que Gabriel Boric efectivamente logró movilizar a los más jóvenes, logró movilizar y levantar la participación en algunas comunas y eso le permitió sacarle 900.000 votos de ventaja a José Antonio Kast. Ahora, se hace todavía un poco, digamos, o se hacía un poco más difícil de establecer una predicción cuando unos días antes el señor Parisi habría dicho que daba el respaldo al señor Kast, ¿no? Y estábamos hablando por lo menos de 1 millón de votos y de alguna manera uno entendía que se equilibraba más la balanza por el lado del señor Kast que por el lado del señor Boric, ¿no? Sí, claro, pero los votos tampoco son de los candidatos. No son endosables, ¿no? Nosotros pudimos ver un traspaso de votos de Parisi en Arica, en Iquique, pero ese traspaso no se produjo en Antofagasta, por ejemplo, que es donde Parisi había sacado más votos. Quien gana en Antofagasta es Gabriel Boric. Y además, el número de votantes de esta segunda vuelta es mucho más amplio que el número de votantes de la primera vuelta. O sea, en la primera vuelta habían votado 7.300.000 personas y ayer votó 1 millón de personas más. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque la participación sube 8%, o sea, saltamos del 46% al 55%, 9%, me quedé corto. Entonces, es otro el electorado que votó allí. Hubo gente incluso que seguramente votó en primera vuelta y se fue a la casa y no votó en segunda. Y lo que ha pasado es un respaldo a Boric como candidato para que él sea el que presida el gobierno en Chile, o es un rechazo a la ultraderecha, es un rechazo no solamente al candidato, sino a lo que ha significado la ultraderecha en Chile. A ver, esta es una elección que se movió sobre el temor, sobre el miedo, sobre la adversión al cambio o la propensión al cambio. Y evidentemente ayer lo que queda constatado es que el temor a lo que representaba José Antonio Kast y sus partidarios para las mujeres, para el mundo de las diversidades sexuales, fue mucho más grande. Ese simbolismo, el miedo de ese simbolismo vinculado un poco al pinochetismo en Chile fue mucho más grande que el miedo a una coalición donde el Partido Comunista es el partido más grande y más gravitante de esa coalición. Y fue mucho más inteligente durante la segunda vuelta Gabriel Boric en mostrar su moderación, en mostrar el cambio de discurso, que la forma en la que lo hizo José Antonio Kast. O sea, aquí lo que tenemos que medir también en la segunda vuelta fue cuáles fueron las estrategias que siguieron los candidatos, y sin duda alguna la estrategia de Gabriel Boric fue muchísimo más certera para llegar al resultado de ayer. Ahora, José María, ¿qué izquierda es la que representa Boric? ¿Es la izquierda de Bachelet, es la izquierda de Lagos? Y si quisiéramos, digamos, hacer una comparación con el continente, ¿es una izquierda de Fernández, de Kirchner, de Lula, de Evo, de Chávez, de Maduro, de Ortega en Nicaragua, de Mujica?
¿De qué izquierda hablamos? ¿De qué tipo de izquierda hablamos en la representación de Boric? A ver, qué difícil son las comparaciones siempre, ¿no? Pero Sí. primero hagamos una distinción. ¿Cómo En no? Chile no había habido durante estos últimos 30 años un gobierno donde todos los partidos de la coalición que ganó fueran de izquierda. Ujú. O sea, ayer ha ganado la izquierda chilena, si entendemos la izquierda en el sentido de que no son partidos socialdemócratas, no son progresistas liberales, que eran las características de los gobiernos de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, de Eduardo Frei, de Patricio Elwin. Aquí no está la democracia cristiana, que era el partido más cercano al centro, es la izquierda chilena. ¿Qué tipo de izquierda es? Si uno analiza su programa, quizás una izquierda que tiende a parecerse un poco más a Lula, que tiende a parecerse un poco más a Alberto Fernández, pero que creo que a diferencia del resto de Sudamérica, la institucionalidad chilena y los últimos 30 años económicos de Chile han instalado muy fuertemente, incluso en esa izquierda, el principio de responsabilidad fiscal. Y lo que esperamos en el fondo como chilenos es que indistintamente de los cambios que se puedan producir, donde, ojo, Boric no tiene mayoría en el Congreso, así que va a tener que negociarlo todo, y eso también es un poco síntoma de la moderación que el país le está exigiendo a los distintos sectores. Lo que esperamos es que se mantenga ese principio de responsabilidad fiscal. Y yo en ese sentido creo que evidentemente no es Ortega, Gabriel Boric no es Nicolás Maduro, y Chile no es ni Venezuela ni El Salvador. Si hay algo que hemos hecho bastante bien ha sido que nuestras instituciones son en este momento mucho más fuertes que lo que fueron en esos países en su momento. Ahora, yo quería hacerle una pregunta que no tiene que ver con Chile, sino que tiene que ver con Perú. Y te lo hago como periodista. ¿Cómo nos ven en esta cosa que está pasando? Saliendo un ratito de Chile y te pido disculpas porque estoy siempre... No, está perfecto. Estoy siempre mirando, porque nosotros los periodistas tenemos otros ojos para ver lo que pasa en nuestro propio país, por supuesto. Y siempre me pregunto, ¿cómo nos verán en el extranjero? Estamos hoy saliendo de una vacancia, quizá entremos a otra, con complicaciones con un presidente de izquierda al que aparentemente la derecha no le dejaría gobernar. Desde Chile, desde el mundo, ¿cómo nos ven? A ver, yo mi análisis como periodista político es que siempre me ha llamado la atención lo malo que es el sistema, el régimen de gobierno peruano. Primero, porque a nivel electoral, como sistema electoral, no hay ningún incentivo a la construcción de grandes coaliciones, y la atomización electoral constante, sin los incentivos para construir coaliciones, efectivamente generan niveles de incertidumbre. Y lo segundo es que efectivamente un Congreso unicameral en Latinoamérica es extraño verlo, y si tú me preguntas cómo nos ven, bueno, yo en clases, cuando me toca hablar un poco de teoría política, utilizo el sistema unicameral peruano como una política comparativamente mala de lo que no hay que hacer, porque efectivamente no entrega certeza jurídica, no entrega certeza ciudadana, y no propone el diálogo, no propone el encuentro. La unicameralidad peruana propone la división en el fondo al final del día, porque no existen incentivos para construir mayoría. Y las democracias sanas al final del día son democracias que se construyen en mayoría. Pero existe esta dicotomía, ¿no? Del Perú exitoso en lo económico, del Perú próspero, pero yo diría una tragedia griega constante en lo político. Sí, Perú. sí, lo has descrito bien. Gracias. Gracias, José María, por estar con nosotros. con el nuevo José presidente. María del Pino, periodista chileno.